provincial y 11º concurso nacional de danzas carnavalescas y Capayana 2025. Abran camino, abran el paso. Este 8 de marzo, desde las 7 de la mañana, en el Estadio Monumental de Rey Roca, en el distrito de Tambobamba. Disfruta las mejores danzas de la región y de todo el Perú. Participan círculos folclóricos, centros y asociaciones culturales, universidades y mucho más. Ven, inscríbete y participa. Habrá grandes premios. ¡Te esperamos! Organiza Municipalidad Provincial de Cotabambas. Auspicia Las Bambas. En la cantina que me quedé dormido, me robaron los zapatos, me quedé en calzoncillos, por estar mareado, perdiendo el tiempo, perdí muchas cosas y hoy me arrepiento. Me echaron de mi casa y también choqué mi carro, perdí toda mi plata y me echaron del trabajo, perdí a mis amigos y también perdí a mi amor, por eso que estoy llorando. El consumo excesivo de bebidas alcohólicas genera graves problemas familiares. Cuida tu vida, cuida tu familia. No tomes bebidas alcohólicas en exceso. Son las 6:40. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores. En las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Hatun napaykuita chaskirkamuychis wayqikuna panaykuna kay wayra wasimanta pacha surfu llapanchis rimaynin noqaykuña kaypiña tarikamushayku kay wayra wasinchispi surfu llapanchis rimaynin allillanchu imaynalla mamitakuna papitukuna maypiña tarikamusyankichis hatun napaykuyta chaskirkamuychis kay wayrawasinchimanta pacha casi ariki nuestros amigos de Cotabambas, nuestros amigos de Tambobamba, Coyllurqui, Akira, Mara, Chalhuahuacho, nuestros amigos en Capamarca, Grauan, Tabamba, hasta donde llega Radio Surfo y la voz de todos. Un abrazo muy grande desde aquí, desde Radio Surfo y la voz de todos. Hatunapaykuita, Chasquircamuichis, Mamitakuna, Papitukuna, kay wayrawasimanta, Nokaj Sutimi, César Loaiza, y el número telefónico de la radio es el 974-782420. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro colega de labores, Hernán Zulca. Hernán, Allillanchi Minayo Bayre. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días también a todos nuestros amigos oyentes de la provincia de Cotabamba y también la parte de Capamarca y en Santo Tomás también estamos saliendo, amigos, a través de Radio La Grande. En Distrito Cotabambas a través de Radio Poder Chasqui y en Coyllurqui estamos saliendo a través de Radio Guaira. En Tambobamba, en los 97.10 de la frecuencia modulada, amigos oyentes, y también por las redes sociales. En este momento nos pueden buscar en el Facebook como Radio Surfui y también estamos compartiendo la información de que corresponde para el día de hoy, miércoles 26 de febrero de 2025. A 2 días de terminar el mes de febrero y decirle chao febrero y bienvenido marzo, ¿eh? Entonces hay que, en este caso hay que ver qué es lo que hemos hecho durante estos 2 primeros meses y todavía hay mucho tiempo, pero tampoco hay que confiarnos. Hay que avanzar con lo que tenemos planeado en el día a día para poder lograr nuestras metas trazadas para este año 2025. Así es, un abrazo muy grande.
quienes han amanecido contentos, felices, son nuestros amigos blanquiazules, ¿no? En un histórico partido, pues, el Alianza Lima logró derrotar en tanda de penales al Boca Junior, un partido válido por la clasificación a la siguiente etapa de la Copa Libertadores, esta etapa de la pre-Libertadores, ¿no? El cuadro íntimo venció en la tanda de penales en condición de visita al millonario club del Boca Junior de Argentina, un partido bastante vibrante que durante el encuentro de la Alianza Lima cayó 2-1, sin embargo, por la victoria que tuvo aquí en condición de local en Perú, pudo lograr llevarlo a penales, y en penales pues logró vencer al Boca Junior de Argentina, mi estimado Hernán. Así es, ayer, amigos oyentes, este partido inició a las 7:30 de la noche, y bueno, esto llegó pues casi hasta las 10 con la tanda de penales, porque Alianza Lima iba pues con la consigna de buscar la siguiente fase de la Copa Libertadores, y bueno, en este caso para estar también presente en el grupo de la Copa Libertadores. Por ello, amigos oyentes, Alianza Lima arrancó muy bien en el primer tiempo, pero sin embargo en el segundo tiempo era más para Boca Junior de Argentina, y bueno, pues ahí quien destacó también con las atajadas brillantes fue este arquero boliviano, Vizcarra, ¿no? Entonces Vizcarra también le dijo no a los delanteros del Boca Juniors y salvando la portería de Alianza Lima. Hicieron un buen partido, hubo un buen encuentro deportivo entre ambos clubes, Boca Juniors y Alianza Lima. En la tanda de penales, todos los jugadores de Alianza Lima pues bien seguro y definieron pues muy profesionalmente los penales, con lo cual pues le llevó al pase a la siguiente fase de la Copa Libertadores en América. Entonces, importante, amigos oyentes, de este encuentro deportivo que se ha realizado allá en Argentina en el estadio de la Bombonera. Bueno, Gorosito decía, pues bueno, en la cancha somos 11 contra 11, no hay más. La hinchada que esté ahí alienta, apoya, sí, está bien, pero sin embargo, dijo, en la cancha somos 11 contra 11. Lo que dicen allá es puro biribiri, es lo que manifestaba previo a los encuentros, previo al encuentro deportivo entre Boca Juniors y Alianza Lima. Guillermo Rechate debe estar feliz, ¿no? Perfecto, nuestros amigos de la Alianza Lima, felicitaciones a todos los hinchas, deben estar muy felices por este triunfo, porque vencerle al Boca Junior y en su casa no es una cosa que pase todos los días. El Boca Junior tiene un plantel que supera los $25 millones de inversión, que incluso hizo una inversión bastante fuerte para afrontar la Copa Libertadores, y Alianza Lima terminó ahogándole la fiesta, pues, ¿no? Y Alianza Lima ya está, en este caso, clasificado a la siguiente etapa, se va a Coquimbo, ¿no? A jugar próximamente, ¿no? ¿O hacia dónde es? Sí, bueno, vamos a ver porque vamos a ver el grupo que le corresponde a Alianza Lima, ¿no? Claro, entonces claro. Va a tener que ir todavía a jugar un partido para ya entrar a la fase de grupos de lo que viene a ser esta Libertadores. Está jugando la pre-Libertadores y justamente le tocó jugar contra el Boca Junior. Felicitaciones a todos los hinchas de Alianza Lima, mi querido amigo Guillermo Recharte debe estar saltando en un pie, ¿no? Y los argentinos también pues dijeron todo lo que expresaron su molestia, ¿no? Después de esta derrota. Pero antes, ¿dónde nos se va después Alianza Lima a jugar ya el último partido para ingresar a la Copa Libertadores, en este caso a la fase de grupos? Bueno, en este caso, amigos oyentes, tienen que jugar con el Deportivo Iquique. Alianza Lima irá a jugar, amigos oyentes, con el Deportivo Iquique, porque esto todavía es la fase número 3. Empezó la fase número 1, claro, en Chile debe ser, ¿no? Sí. Sí, entonces juega, amigos oyentes, allá en Chile con el equipo de Iquique, que bueno, ayer también jugó, no recuerdo a qué equipo lo ha eliminado, pero sin embargo, este partido se juega el 5 de marzo, ¿no? Y 12 de marzo, ¿no? Bueno, el 12 de marzo, y por ello también está por definirse, amigos oyentes, el horario, ¿no? De este encuentro deportivo entre Iquique versus Alianza Lima. Bueno, el primer partido, este partido es de ida y vuelta.
El 5 de marzo juega allá en Chile, en Iquique, y el partido de vuelta estaría jugándole el 12 de marzo en el estadio de Matute. Es un partido de ida y vuelta. Esto es la fase número 3 prácticamente. En la fase número 1, Alianza Lima, pasaba normal. En la fase número 2 es donde arranca Alianza Lima jugando contra Boca Juniors. Al eliminarle pasa a la fase número 3 y luego recién estaría pasando a conformar el grupo de la Copa Libertadores, ¿no? Entonces, en este caso, el equipo que pierda se va a crear la Sudamericana. Perfecto, o sea, por lo menos ya tiene asegurado una participación en la Sudamericana y directamente a la fase de grupos Alianza Lima. Hizo muy bien el partido ayer Alianza Lima, Boca Juniors, o sea, no podíamos pedirle más, hizo con lo que tiene, hizo todo lo que pudo. De verdad, Hernán Barcos es un gran jugador, que pese a la edad que tiene ha demostrado que le pone la garra correspondiente. Quizás ya por la misma edad los años pesan, pero él fue el encargado de poner el gol de empate en su momento, 1-1, allá en la Bombonera, y después jugó también como defensa, volante, estuvo en toda la cancha hasta que le cedió la posta a Paolo Guerrero. De verdad, indiscutible Hernán Barcos en la saga central, en este caso hacia la defensa, el Kaiser Zambrano, una muy buena actuación. En general, todos defendieron como debe ser. Lo que sí, los argentinos quedaron con, en este caso, pues, con la miel en los labios. Perdieron este partido y lamentablemente pues eliminado este equipo de la Copa Libertadores, como es el Boca Juniors. Repito, uno de los cuadros más millonarios de Latinoamérica. 25 millones de dólares había invertido durante este año para poder afrontar esta campaña de la Copa Libertadores. Los argentinos se expresaron, ¿no? Dijeron lo siguiente. Es un espanto contra un equipo muy discreto que jugó muy bien allá, que en la Boca se paró como pudo, que revirtió el ir 1-0 a los 4 o 5 minutos y lo pudo empatar. Pero un equipo modesto, Alianza Lima, lo deja afuera a Boca. Para Boca contra Alianza Lima, porque piensen en esto, si Alianza Lima está en esta instancia, es porque ni siquiera calificó como los mejores de Perú para ir a la Libertadores. O sea que Boca queda fuera ni siquiera contra los mejores, queda fuera contra el segundo pelotón de Perú. Amigo, quedamos eliminados con Alianza Lima de la Copa Libertadores de América. Quedamos eliminados con Alianza Lima de la Copa Libertadores de América, ¿entienden? Literalmente Boca tocó fondo, muchachos. El año pasado Boca no jugó Libertadores, jugó Sudamericana y ahora este año volvemos a quedarnos sin nada. No jugamos Libertadores, muchachos. Quedamos eliminados con Alianza Lima. Que un solo jugador de Boca vale más que todo el plantel de Alianza. Pero ¿sabes dónde está la diferencia? Además de las ganas de los jugadores, en el cuerpo técnico, muchachos. Está perdido, Gago. Te comió Boca, Gago. Te comió Boca. Si se puede decir la Copa Libertadores. Voy a contarles una infidencia. Había grabado 20 minutos y medio de reacción, no se grabó el sonido. Yo creo que es el peor día en la historia moderna de Boca. Por lejos. Yo sé que a vos te debe doler las finales que Boca perdió, 2012, 2018, 2023. Pero creo que esta es la peor eliminación que Boca tuvo en la historia de la Copa Libertadores. La peor. Por la fase, el rival, el entrenador de enfrente. Porque Boca acaba de quedar eliminado por penales ante la Alianza Lima de Pipo Gorosito. Bueno, ahí tienen las expresiones de nuestros amigos los argentinos. Están muy molestos, mi estimado Hernán, con esta eliminación. Pero bueno, así es el fútbol. ¿Y qué le queda a la Alianza Lima? ¿Qué camino va a tener que recorrer después de jugar, digamos, contra el Iquique? ¿Qué le queda? Bueno, vamos de inmediato, amigos oyentes, a darles la información. Bueno, el partido el que gane, ¿no? Claro, el equipo que gane pasará a formar el bombo número 4 de la Copa Libertadores. Ahí hay 8 equipos. Entonces, de estos 8 equipos luego se hace el sorteo, la llave, ¿no? De quiénes contra quiénes tendrían que jugar. Pero sin embargo, amigos oyentes, recordemos que los peruanos y chilenos tendrán su primer encuentro deportivo oficial por la Libertadores
y será nada menos por definir cuál de los dos entra en el sorteo del próximo 17 de marzo. El 17 de marzo se hará el sorteo, amigos oyentes, de la llave de los diferentes equipos que participan en el torneo de la Copa Libertadores. Integrando, uno de estos equipos integrará el bombo número 4 y estará en la espera pues de conocer su grupo en la competición. Bueno, y de acuerdo a la ubicación de los ambos, en este caso del ranking de la Conmebol 2025, la serie inicia en el estadio de Iquique la semana, en este caso va a ser el 5 de marzo, y el partido de vuelta será el 12 de marzo también. Los horarios aún están pendientes por definir por la Conmebol Libertadores. Bueno, hay fechas, pero sin embargo solo falta definir el horario. Perfecto, felicitaciones y festejen todo lo que puedan, que ayer les ha dado una alegría el Alianza Lima a todos los hinchas peruanos. Un abrazo muy grande y con esto cerramos pues esta información que de verdad les ha llenado de mucha alegría a muchos peruanos. Felicitaciones al cuadro íntimo, al cuadro de la victoria por este importante partido. O sea, vencerle al Boca en su casa no es pan de todos los días, mi estimado Hernán. Claro que sí, no es pan de todos los días. Y bueno, Gorosito también dio sus declaraciones después del partido. Y bueno, dijo sí ha sido un partido candente de ida y vuelta, pero sin embargo Alianza Lima pudo superar en la tanda de los penales. Vamos a ampliar algunas declaraciones más para el espacio deportivo. 6:54. Dina Boluarte estuvo en Apurímac, se quiebra, se pone a llorar en su discurso en Chalhuanca, ¿no? La pobreza que vive niña no se va a repetir, eso es lo que dijo. La presidenta recordó pues durante el inicio de obra del Hospital de Salud en su ciudad natal, en este caso en Chalhuanca. Se trata de un proyecto que inicialmente se estimó por 34 millones de soles y en la actualidad costaría 75 millones de soles, ¿no? La presidenta de la República, Dina Boluarte, viajó hasta su ciudad natal, Chalhuanca, en la provincia de Aymaraes, de región Apurímac, donde se quebró a recordar la vivencia en su infancia. Otro tema que también llamó la atención de muchos es cuando le dijo al actual presidente o en este caso al actual gobernador de Apurímac, al señor Percy Godoy: no seas opa gobernador. Mira. Búscame, llámame, le dijo, ¿no? Búscame, yo estoy en la presidencia, tienes que aprovechar prácticamente, le dijo. Vamos a escuchar lo que dijo Dina Boluarte en su visita allá a Chalhuanca. Adelante, por favor, con el audio, mi estimado Chinchilico. A ver, ¿qué está pasando, don Chinchilico? Miraba una posta médica. Miraba una posta médica. Miraba una posta médica que ni siquiera tenía farmacia, con 2 espacios donde podían descansar los pacientes. Bueno, ahí son algunas palabras donde se estaba recordando, ¿no? Recordando y se ponía a llorar, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchar con otro pasaje qué es lo que le dijo a Percy Godoy. Gobernador, no sea upa gobernador, pues. Aproveche ahora que su paisana es presidenta. Hagamos algo por Apurímac. Apurímac, que siempre ha llorado la atención de los anteriores presidentes. Chayacá, doña Dina Boluarte. Ama opa gobernador que ha hecho en Espata General Poncha. Claro que tu hermana, tu paisana, es presidenta del
del país, ¿no? Entonces le dice aprovecha, ¿no? Pero sin embargo, de repente tiene cierto temor por ese Godoy, de repente tiene que ir con un relojcito. Durante su relato, pues, Dina Boluarte reflexionó sobre la pobreza que vivió de niña y sobre las dificultades que enfrentaron los habitantes de la región en cuanto a salud, sobre todo allá en su tierra natal, como era en Chalhuanca. Mencionó que cuando iba, por ejemplo, a la posta no tenían ni medicamentos, no había una farmacia, y que eso es lo que no quiere que se repita, con la finalidad de que la población de Chalhuanca cuente con mejores servicios en salud. Estuvo presente en Chalhuanca para dar inicio a la obra de la construcción del Hospital de E-Salud, el Hospital de los Trabajadores en Chalhuanca, en la provincia de Aymaraes. Ahí se hizo presente doña Dina Boluarte, quien quiso llorar en un momento, ¿no? Y llamó opa gobernador a su paisano Percy Godoy. 6:58 minutos. Vamos con más notas, amigos oyentes, y un accidente fatal de vehículo en la ruta Chuquibambilla-Vilcabamba, y el día de ayer, lamentable. Sí, lamentable, amigos oyentes, el día de ayer, 25 de febrero, a las 7:57 aproximadamente, la comisaría de la Policía Nacional del Perú de Chuquibambilla recibió una alerta del personal médico del Centro de Salud de San Camilo de Lelis, Chuquibambilla, informando sobre un accidente de tránsito en el sector Ulputo. Inmediatamente el personal policial se dirigió para el lugar para prestar el auxilio correspondiente. El accidente ocurrió en el kilómetro 105-150, sector Tractorcaicuna, perteneciente a la comunidad de Ulpulto, la carretera asfaltada Chuquibambilla-Vilcabamba. Y bueno, al llegar, amigos oyentes, la policía se constató el despiste y volcadura del vehículo con placa de rodaje C2F204, color rojo, marca Toyota, modelo Corolla, el cual había caído a una pendiente aproximadamente de 150 metros. Descendiendo al lugar donde se encontraba el vehículo, se observaron restos de autopartes y aproximadamente 50 metros del despiste se halló el cadáver del conductor Hans Guamani Palomino, de 30 años. Bueno, lamentable información, amigos oyentes, que ha sucedido el día de ayer en la ruta Chuquibambilla-Vilcabamba a las 7:57 de la noche. Bueno, lamentable, amigos conductores, por favor, siempre con precaución, siempre con cuidado. Si van a manejar, si van a conducir, háganlo con mucho cuidado, ¿no? No hay que correr, no hay que, en este caso, pues, hay que descansar bien. Muchas veces se duermen en la ruta, ¿no? Sí. 7 de la mañana en punto, nos vamos de inmediato con la información. Hoy es miércoles 26 de febrero del año 2025, año de la recuperación, consolidación de la economía peruana. Hatunapaykuita chasquiricamuichis, mamitakuna, papitukuna, no caikuña, caipiña, callarizaco, cay informativo Huillarico. Y saludos a Tahuay para mi mamita linda Rimberta Monge Arenas, que a esta hora de la mañana debe estar ya lista para empezar su jornada de hoy día miércoles 26 de febrero. 7:01, amigos oyentes, vamos con la frase de la semana que nos acompaña en el informativo Huillaricuy, y es lo siguiente, ¿eh? La confianza en uno mismo es el primer paso hacia el éxito. La confianza en uno mismo es el primer paso hacia el éxito. Confía en ti, no tengas miedo. Tú tienes que darte la motivación necesaria para salir adelante. 7:01. Nos vamos de inmediato al encuentro con la historia aquí en las efemérides. ¿Qué aconteció un día como hoy? Vamos, en el año de 1954, amigos oyentes, un día como hoy, 26 de febrero, nace en Lima el ingeniero Rafael Rey, fundador del Partido de Renovación Nacional, congresista de la República, embajador del Perú y ministro de Estado. Entre tanto, en el año de 1990, un día como hoy, 26 de febrero, en Europa Central, al menos 79 personas pierden la vida a causa de huracanes que embistieron pues esta zona de Europa. Nos vamos al año 2006. Un día como hoy mueren 65 mineros atrapados en una mina en el norte de México. Entre tanto, en el año 2018, un día como hoy, 26 de febrero, en el gobierno de Nigeria, en este caso el gobierno de Nigeria en África, denuncia la desaparición de 110 niñas de la escuela de secundaria de Dapchi.
tras un ataque del Boko Haram, un grupo pues rebelde o terrorista que estuvo azotando a Nigeria y que presumiblemente habría secuestrado a 110 niñas de esta escuela allá en Dapchi, Nigeria. 7:02. Nos vamos al encuentro con nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 7 de la mañana con 3 minutos. Vámonos al encuentro con nuestros titulares. Huayquicuna, Panaicuna, informativo Willaricui, Chalhuahuacho, son Comanta Pacha, Huarcaricamucia. Acucho informaciones, Jawan. Titulares, amigos, en el ámbito local, la comunidad de Tuntuma, ubicada en el distrito de Belille, Chumbivilcas, recibió de la empresa minera Las Bambas un total de 2.211 ovinos y 106 vacunos, entregados como parte de los compromisos asumidos con esta comunidad. Esta significativa entrega representa el símbolo del trabajo conjunto para el desarrollo de la comunidad. Y bueno, la entrega del ganado se realizó en diferentes etapas. Inició en octubre de 2024 y culminó el pasado 23 de febrero de 2025, asegurando una adecuada distribución y adaptación del ganado a su nuevo entorno. Chay pereke somaj tareke chasquerinco ugue jata huacata tontoma llaqtapi jaca y Belille llaqtapi yaqapis iskay huaranca mastachar huajarik iskay huaranca ugue jata tareke chasquerparinco pachaj huacakunata ajna tareke kay minera Las Bambas chaymi churarimun Belille llaqtaman. 7:04. Vamos con más titulares. El consejero regional de Apurímac, el señor Jaime Osorio Aguilar, realiza una visita inopinada el pasado 24 de febrero al proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación de unidades básicas de salud, VS, ¿no? En los barrios Carampa, también en el barrio Jamucasa de Carmen Alto, también en Tacanipampa, en Caicopampa y entre otras comunidades ubicados en el distrito de Chalhuahuacho en la provincia de Cotabamba. 7:05 y desde hoy, desde las 9 de la mañana en la Plaza Mayor de Tambobamba, los adultos mayores dejarán su sabiduría y arte a través del Cashua. Compartirán su talento y vivencias. Para el mismo, la Municipalidad Provincial de Cotabambas invita a toda la población al concurso de Cashuas del adulto mayor, un evento que resalta nuestra identidad y tradiciones ancestrales. Esta actividad se lleva allá en Cotabambas. La hora nacional, la hora en todo el Perú, Ejecuna Panaicuna, 7:05 minutos. Este domingo 2 de marzo, en el Estadio Cóndor, las fiestas carnavalescas se vivirán y disfrutarán a lo grande en el pasacalle concurso de danzas Cashuas Mara 2025. Habrá alegorías, globos, serpentinas, abundante mixtura de alegría y belleza en lo que será un gran espectáculo de color y tradición en el carnaval mareño. En un compromiso con la niñez y en este caso la Municipalidad Distrital de Mara, a través del proyecto Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en ámbitos educativos y recreativos para el incremento del aprendizaje y desarrollo deportivo en niños, adolescentes y jóvenes en el distrito de Mara, viene realizando los cursos vacacionales de reforzamiento y nivelación académica, como también talleres de música y danza, con el objetivo de desarrollar y fortalecer las habilidades de los niños y niñas y adolescentes. 7:06. Adolescentes y jóvenes del distrito de Mara vienen realizando los cursos vacacionales de reforzamiento y nivelación académica, como también talleres de música y danza, con el objetivo de desarrollar y fortalecer las habilidades de los niños y niñas y adolescentes de este importante distrito, gracias a la Municipalidad Distrital de Mara. 7:07. Vamos con más titulares. Titulares en el ámbito regional. Por mayoría, los miembros de la Mancomunidad Regional de los Andes eligieron al gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy Medina, como su nuevo presidente para el año 2025. Esta elección reconoce el destacado trabajo y el firme compromiso que ha demostrado en su región, cualidades que en este caso replicará también en beneficio de toda la mancomunidad.
7:07 luego de más de 12 años de espera, la ciudad de Andahuaylas vivió un día histórico con la inauguración de la piscina municipal semiolímpica, temperada y techada en el último fin de semana, una obra largamente anhelada por la población. Con una inversión cercana a los 6 millones de soles, esta moderna infraestructura se levantó pues como un hito en el desarrollo del deporte y la recreación en Andahuaylas y en toda la región Apurímac. Ya cuentan con una piscina semiolímpica allá en Andahuaylas. Y bueno, con el propósito de constatar el avance de las actividades estratégicas contra el dengue, el director regional de salud de Apurímac supervisó las tareas de control vectorial que desarrollan las brigadas, en este caso, amigos oyentes, de inspectores en diferentes barrios y sectores de Abancay, donde se han inspeccionado y visitado 7.752 viviendas durante el periodo del 12 al 23 de febrero. 7:08. Ministerio de Cultura evalúa colocar cobertura en piedra de 12 ángulos para protegerla. El Ministerio de Cultura evalúa pues colocar una cobertura sobre la piedra de 12 ángulos para protegerla, según informó Fabricio Valencia, titular de dicha cartera en visita a la ciudad del Cusco. Esto luego de la detención de un hombre que atentó la piedra de 12 ángulos con un martillo, a quien se le impuso pues prisión preventiva y una sanción de 5 millones de soles de reparación civil. 7:09. Más titulares. El Colegio de Independencia Americana de Arequipa piden retrasar el inicio del año escolar por filtraciones de agua. Más de 20 ambientes del Colegio Independencia Americana presentan filtraciones, acumulación de moho y también afectación de la pintura tras las intensas lluvias que soportó la ciudad. La dirección y los padres de familia han pedido que se retrase el inicio del año escolar al menos por 2 semanas. 7:09. Y detectan fallas estructurales en Real Plaza y otorgan 48 horas para que subsanen las observaciones en Puno. O sea, han detectado fallas estructurales y tienen que en 48 horas subsanar. ¿Cómo es esto? Y matacheri, se tendrá pues que desarrollar otro trabajo o que es subsanar solamente en papel. Medio raro esta subsanación. En 48 horas usted va a subsanar una falla estructural en la construcción. No creo. 2 días. Tendría que ser un trabajo a la velocidad de la luz. No, y está medio raro esto. Bueno, pero según la información, detectan fallas estructurales en el Real Plaza de Puno y le han dado 48 horas para que subsanen. Se detectaron deficiencias en el sistema eléctrico, también con luces de emergencia inoperativas, tableros modificados y canales sin tapas que exponen cables eléctricos, incrementando el riesgo de los incidentes. Bueno, si son temas, en este caso, de revestimiento, electrificación, sí, se podría dar, pero si son temas estructurales, o sea, si una columna, por ejemplo, está mal, no le va a dar 48 horas para solucionar esta columna, o una viga, ¿no? En la ciudad del Cusco también el Real Plaza está presentando deficiencias y ayer ya los especialistas de la municipalidad han podido detectar prácticamente el sótano, todas las vigas de conexión, las columnas y en este caso los soportes estructurales estarían pues llenos de salitre, estarían húmedos porque no hay un buen drenaje, ¿no? Y sumado a los antecedentes de que en alguna oportunidad el Real Plaza comenzó a gotear cuando se llenó de lluvia. Bueno, hay temas que tienen que mejorar. Y si se tiene que clausurar, se tiene que clausurar, pues, ¿no? Bueno, en Cusco sí clausuraron el patio de comidas del Real Plaza por 15 días. Le dijeron, bueno, den el mantenimiento o arreglen, porque dentro de la estructura de este centro del patio de comidas hay un techo de polietileno y en el medio hay otro, que lo empalman, es un techo de madera, ¿no? Entonces es muy riesgoso, dicen, esos soportes que tiene el polietileno no podría en este caso soportar todo ese peso que tiene en el medio un techo de madera, ¿no? Entonces por ello le clausuraron y le dijeron, le damos 15 días hasta que puedan arreglar ese techo del patio de comidas de Real Plaza en Cusco. Claro, si se tiene que clausurar, si se tiene que prevenir, hay que hacerlo. Ojalá que no aparezcan pues por ahí congresistas diciendo ¿por qué están cerrando el Mall Plaza? ¿Por qué están cerrando el Real Plaza? Cuando se están presentando este tipo de deficiencias que atentan
contra el ciudadano de a pie. 7:12 minutos. Detienen a presuntos narcotraficantes y decomisan 28 paquetes de droga en Puno. Los paquetes de droga que tenían el logo 2 estrellas y delfín tenían como destino Bolivia. El personal policial de antidrogas de Juliaca detuvo a 2 presuntos narcotraficantes y decomisó 28 paquetes de clorhidrato de cocaína que fue transportado como encomienda desde Lima a la ciudad de Juliaca. 7:12 minutos. Dina Boluarte dijo que no permitiremos ideología de género en las escuelas. La mandataria Dina Boluarte dio estas declaraciones durante la reunión de trabajo que sostuvo con el gobernador regional de Ica, el señor Jorge Carlos Hurtado Herrera, a quien le pidió su participación directa para la supervisión de las enseñanzas o del aprendizaje en las escuelas de la región de Ica. Más compromiso con la educación pidió Dina Boluarte. 7:13 minutos. Vamos con más titulares en el ámbito nacional y la Fiscalía solicita impedimento de salida del país contra el exministro Julio Dermatini por 9 meses por el caso de Cali Warma. También Fiscalía, amigos oyentes, allana inmuebles del alcalde de Cajamarca, Pierre Figari, y otros por lavado de activos y fraude. ¿Cómo, amigos oyentes, se ha hecho esta actividad? Por el cual la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, pidió el requerimiento en el marco de la investigación contra el ex titular del MIDIS por presunta negociación incompatible en el caso Cali Warma. 7:13 minutos. Y Dina Boluarte se corre de la fiscalía por el caso El Cofre. Dice que no asistirá a declarar por supuesto blindaje a Vladimir Cerrón. Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, anunció que la presidenta no acudirá nuevamente a la citación de la fiscalía por el caso El Cofre. La Corte Suprema confirma incorporación de la Procuraduría como actor civil del proceso contra Bermejo y Bellido. Los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido son acusados de impedir que un ex militar declare en otra investigación que afrontan por supuestos vínculos con los remanentes de Sendero Luminoso. Chao, se le viene la noche a Bermejo, Bellido, Cerrón. 7:14 minutos. Reporte del INDECI revela que 1.605 viviendas fueron destruidas y cerca de 10.000 fueron declaradas inhabitables desde el inicio oficial de la temporada de lluvias en diciembre del año 2024. A la fecha se han reportado 62 personas fallecidas, 9 desaparecidas y 23.743 damnificados a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales que afectan a diversas regiones del país, y los eventos naturales derivan de estas como huaicos, deslizamientos, activación de quebradas y otro. 7:15 en el informativo Willaricuy. Ahora nos vamos a los titulares en el ámbito internacional, en el mundo. ¿Qué está sucediendo, amigos oyentes, a través del globo terráqueo? Nos vamos, amigos, de inmediato a los titulares internacionales. Tragedia en Corea del Sur, 4 muertos y 6 heridos por derrumbe de un puente. 4 trabajadores de construcción murieron y 6 resultaron heridos tras el derrumbe de un puente en obras en la autopista Chenoan, en el oeste de Corea del Sur, informaron el día martes las autoridades. 7:16 minutos. Y Bukele se burla pues del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y afirma que se toma un par de tragos antes de hablar. Dijo así, ¿no? Parece que el señor Gustavo Petro se toma un par de tragos antes de hablar y provoca toda una crisis geopolítica pues entre Colombia y El Salvador. Durante su discurso ante empresarios de iberoamericanos, en este caso el mandatario de El Salvador, Bukele, destacó la estabilidad de El Salvador, contrastándola con la situación política y social de Colombia, y le puso un poco de ají a sus declaraciones al decir que al parecer Gustavo Petro se toma un par de traguitos antes de hablar. Picantes. Bueno, y en Rusia, amigos oyentes, este país lanza tercer ataque masivo contra Ucrania en 3 días. Defensas derriban 133 drones y misiles. Ucrania derribó 133 drones kamikaze y 6 misiles de crucero rusos en las últimas horas, según la Fuerza Aérea de Kiev. Este es el tercer ataque masivo con drones en 3 días, 4 heridos reportados hasta el momento.
Y en el ámbito deportivo, muchísima atención, Alianza Lima sigue en la Copa Libertadores, sigue con vida en la fase 3 al eliminar al Boca Junior en penales allá en la Bombonera Argentina. Alianza Lima hizo lo suyo y tras un empate en los 90 minutos, derrotó por 5-4 al Boca Junior en la tanda de penales. Deportes Iquiques será pues el siguiente rival del Alianza Lima, que ahora está envalentonado. Más titulares y la selección peruana de atletismo obtiene 6 medallas en Sudamericano Indoor. Anita Poma, quien forma parte del programa de apoyo al deportista, se coronó campeona sudamericana en la prueba de los 1500 metros. La selección nacional del atletismo tuvo una buena participación en el Campeonato Sudamericano Indoor que se desarrolló en Bolivia, al conseguir 6 medallas y un récord nacional con integrantes del programa de apoyo al deportista, el PAD, del Instituto Peruano del Deporte IPD. 7:18. El Barcelona y el Atlético de Madrid empataron este martes en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Un duelo, en este caso, bastante intenso, donde los dos equipos dieron el todo por el todo. Empataron 4-4 y esto pues hace un espectáculo bastante grande del fútbol español. 7:18. Esto y mucho más a través del informativo Huillarico y Huayraicuna Panaicuna, a través de Radio Surfuy, la voz de todos. No se olviden el número telefónico de la radio, el 974782420, está a su entera disposición. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40-50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural, y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baeji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan yo tuchacuna, sapuchacuna, machaclachacuna, y más pichinguya buaño, pasto, pues lo paron checa, manan retuñamuñacho como debe ser ya hasta ocucamos ahí cura pomena, y chuntagamanaspa, manan como antinacho retuñamos ya milak y Baeji. Pero mana chicheta, la estaba silando ni mira con pinche cana, y mapaj mi cana ni spalatas, no hay con la está igual que da. Caminaco y cupacha y mapaj kan hatishan pospolota pai pawang este che ishat kanas y mapaj mi kanar ni spalak ni naku anje tirik controla nakse anje tirik rig son conch manche hatun chari marik lakiku Sapanca comunidad sapalikuiman autores conata seguramente sapan comunidad kan autores en chicona che amigo en chicona sanción mis cata ciudad de che y con hacha rufachicha un piconacha canas en che todo este porque que canaya nicho daño riqui de las tanques por sapan las tanques. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales de Titán ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Muchas personas nos han hecho llegar sus dudas e inquietudes sobre el canon y las regalías que genera la minería formal en el país. Hoy las conoceremos a detalle. El canon es la mitad del impuesto a la renta que pagan las mineras formales. Las regalías son una contraprestación que las mineras hacen por extraer el mineral. Todo el canon y las regalías se transfieren a las regiones, provincias y distritos donde operan las empresas mineras. De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, en los últimos 10 años, el sector minero ha transferido casi 40 millones de soles por este concepto a las regiones. Nunca antes se había destinado tantos recursos por este concepto. Con estos recursos, las autoridades regionales y locales pueden financiar servicios para la población como agua, colegios, salud o carreteras. Sin embargo, los gobiernos regionales apenas han podido ejecutar el 65% del canon y regalías que recibieron. Veamos, de las 23 regiones que reciben el canon y regalías, son Ancash y Arequipa las que lideran el ranking. En Arequipa, por ejemplo, de cada 3 soles invertidos en salud, transporte o educación, 1 sol viene de la minería formal. Imaginemos cuántas obras más se podría realizar si se invirtiera el 100% del canon y en proyectos prioritarios. ¿Y tú, qué otras preguntas tienes sobre la minería formal en el Perú?
Minería de Todos, juntos trabajando por un país mejor. Yo seré doctora para ayudar a las personas. Yo quiero ser ingeniera. Invierte en la educación de tus hijos. Asegúrate de que asistan a la escuela todos los días y apóyalos en su aprendizaje. La educación de mis hijos es la mejor herencia que puedo dejarles. Un mensaje de Radio Surfui, porque creemos en el poder transformador de la educación. Lucía, ¿está tu mamá? Señora, buenos días. Un ratito, espéreme. Dice que no está. ¿Cómo? Si acaba de entrar. Mi mamá dice que no está. ¿Cómo puede hacer eso tu mamá? ¿A que mientas? En muchas ocasiones, seguro que pasaste una situación similar, pero es hora que tomemos conciencia. ¿Cómo podemos pedir a nuestros hijos que digan la verdad, que sean honestos, que sean responsables o que practiquen los valores, si somos nosotros los que cometemos el error? Es verdad, los padres somos responsables de construir hijos con valores que sean ejemplos a seguir en su generación. Es hora de empezar a trabajar. Los valores no son simplemente palabras. Los valores son por lo que vivimos, son las causas por las que defendemos y por lo que lucha la gente. Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida. Siete de la mañana con 24 minutos. Guayajicuna, Panaicuna, Caiguayrahuasinchispí, Surfu, Yapanch, Sirimainin. Saludos a nuestros amigos que a través del Facebook nos vienen sintonizando. Un abrazo muy grande para Juanita Lunas, para Nancy Tarazona y toda la familia de Radio Surfu y que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Así es, saludos amigos oyentes para todos los radio oyentes. Y a esta hora de la mañana, amigos oyentes, nos vamos a ir de inmediato hasta el distrito de Tambobamba, porque ahí está don Aquiles Abarca con la información al día, con la información que viene sucediendo allá en el distrito. Don Aquiles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Villaricui. Buenos días, mis queridos amigos. César Hernán. Bueno, Tambobamba amaneció nublado, ojalá que no llueva pues de día. Así es, en Tambobamba 5 agencias de transportes fueron cerrados, clausurados, a falta de algunos requisitos, pues se han cerrado parte de la oficina de transportes de circulación de transporte de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba. Bueno, pues como vuelvo a repetir, les falta algunos requisitos que cumplir, pues y ellos tienen que cumplir como empresas que trabajan a diferentes regiones, como a Cusco, como a Purímac, ¿no? A Bancay, etcétera, etcétera. Y por ahí para 48 horas está cerrado, clausura de estas oficinas de transportes aquí en Tambobamba. Bueno, también al final, pues el día de ayer, martes 25 del presente, fue sepultada pues en la comunidad de Pamputa, la jurisdicción del distrito Coyurque, la señora Margarita Noa, que ha fallecido pues en el viaje por allá por Liulita, por Chuquibambilla, y bueno, en la comunidad de Pamputa, dicha comunidad, mis queridos paisanos y amigos, a mí me dio una sorpresa, pues yo también estuve, sí, ¿por qué? Porque la señora es pues, bueno, comadre de una de mis hijas. Por ahí tenemos que también ir de Tambobamba a visitar, a acompañar, pero me causó una
alegría hasta cierto punto, no pues por la difunta, sino que tristeza por la difunta, sino que por la organización de los comuneros de Pamputa. Habían sido pues estos señores comuneros bien solidarios, unidos, bien organizados, qué bonito. En verdad ha estado pues ahí un 80% de comuneros de ambos sexos en el sepelio de dicha señora. Qué bien, felicitaciones a ellos por su organización, por ser unidos en verdad. Así debía ser otras comunidades, otros pueblos también, porque acá en Tamoama también de esa parte cuando hay por más que deje de existir un pobre, pero siempre nosotros los tamoaminos también somos muy solidarios, mis queridos amigos. Nada más haría por el momento. Muy buenos días, mis amigos César y Hernán. Muchísimas gracias, don Aquiles, por la información. Muy buenos días, un abrazo muy grande para usted desde aquí, desde Radio Surfing. Buenos días. Buenos días. 7:28 minutos, 7:28 minutos aquí en Huillarico y Mamitacuna, Papitucuna, Jacucho, que hay informaciones, Jawan, y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, bajo el liderazgo de Luis Iván Cruz Puma, que es el alcalde, ha inaugurado un moderno parque ecológico en la comunidad de Fuerabamba, ejecutado con una inversión aproximada a los 3 millones, de más de 3 millones de soles. 3,5 millones invertidos, la cual beneficiará a 784 familias, brindándoles un espacio moderno y seguro para el esparcimiento de la niñez y la integración de la comunidad. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho reafirma su compromiso con el bienestar de la población, impulsando más proyectos que promuevan el desarrollo y la calidad de vida de cada comunero, ¿no? Estuvieron presentes ahí el alcalde de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, estamos hablando de Edison Vargas Huamanga, ¿no? Que está actualmente liderando esa importante comunidad. Se inauguró, en todo caso, este parque, ¿no? Este parque ecológico en la comunidad de Fuerabamba, obra construida por la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. 7:29 minutos aquí en Radio Surfo y la voz de todos. Nos vamos hasta la comunidad de Payanca, por ahí está el presidente de esta comunidad. Aló, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tu nombre, por favor. Aló, buenos días, compañeros de Radio Surfo. Sí, adelante, lo escuchamos. ¿Cuál es su nombre? A ver, compañeros de Radio Surfo, de acá de la comunidad de Payanca, estoy llamando al presidente comunal Basilio Cabrera Saldívar. Adelante, don Basilio, ¿qué información tenemos desde la comunidad de Payanca? A ver, compañeros de Radio Surfo, no comen carguita, monochan el apayan el actata, Chalhuahuacho, y parte Altacunata, tacar en puncha o cachan comadres, que hay Tambobamba, la comunidad Payanca, organizarían gran feria, papa, festival de papa, Nescata, Tambobamba llaqta organizarishay kuchaypaq mink'arikuyman llapa llaqtata paparantarikuq haykurimunkuman Tambobamba llaqtaman, hinallataq kanqa platos típicos a base de papa, cuy al horno, chaykuna karenqa chaypaq mink'arikamishani kunan tutaman están horasta. Perfecto, Guayaqui, kay Payanca nisqamanta entonces papakunata parinkichis, iman variedad papakunata parinkichis haqayman? Hay variedad, kashan papakuna, kashan papa canchán, papa seca, papa blanca, papa nativas, chay papakuna, kashan chaytan aparezaj pakarin punchaw. Listo, pakarin comadres nesjapi riki haka y Tambobamba llaqtapi. Riki pakarin comadres chay punchaw feriata organización zapawatan organizan Payanca llaqta chunkakunsayo wata kasan chayña organización saynangataña. Listo, Guayqui, hayk'api kosiankichis kay papa arrobata. Chayte quedariscaña kashan papata kusajku 20 soles, primera, segunda 15 soles, aynata sucesivamente kashan por variedad kashan precio kunapa.
Listo, papá lindo. Entonces tenemos un promedio de 20 soles la arroba en papa de primera. Son hatuchacunata y que sumasta. Listo, papá lindo. Entonces, pacarin tu pasunchis, Tambobamba, Plaza, Pica Ariki, Payanca, Ayumanta, Parincacu, Papata, que hay Festival de la Papa, Nesjata, Ariki, Feria de Papa van a hacer allá en Tambobamba. Está haciendo la invitación el señor presidente de Payanca, papá lindo. Iman número chaiki, Aguajarizunki, Kuman, Chayakariki, Papata, Mainimpi. Munanco, apamu ay wasiman papata, número man Oaxasunki man waige. Aunque el número kashan Oaxaca 97 47 21 21 7, anje número no kaje. Chayne organizar kuchay ku pakarin ko nang hinaka 5 de la mañana ta Tambobamba yak tapinya ilare chikusas ko no kaiko. Y papá lindo, iman sutiki? Basilio Cabrera Saldivas. Listo, Basilio. Gastronomía también va a ver, don Basilio, ya. ¿no? Gastronomía también va a haber tiempo, concurso tiempo, todo hace de cuy, también va a haber vivo, así cocinado, ya panganga chaipe. Cosa, Basilio. Un abrazo muy grande en todo caso para nuestros hermanos de la comunidad de Payanca. Ya están servidos, entonces mañana nos vemos en Tambobamba. Ya compañero, de repente Manapacha, después pasamos ancho Radio Surfy, me mandaron un angugaran. Kunalang chay audio exposata mandarim say wasak ni kimang konam ponji pasarim bangi manchay tigar municipal Manapas pasarim surangis. Pásamelo ahorita, hermano, ahorita mismo. Kunachaya no churaramosa, ¿ya? Ya, compañeros. Listo, Basilio, muchas gracias. Pakarim puncha, bakarim un radio sur, ya país, papá, ta kukangayo, chay piña mejoramos once. Chay piña daliramos onces, ¿ya? Tu panantes cama, papá lindo. Tu panantes cama. Mamita kuna, papito kuna, papachata churanticuita monanki, sumachata, miskichata, amagina keichu, pakarin kan karike venta, maipi, casi arique Tambobamba, plaza pican karike que venta. Primera, 20 soles la arroba, segunda, 15 soles, papa de la comunidad de Payanca. Va a haber también festival de platos típicos, mamita cuna, papito cuna. Si usted quiere comer su timpu, quiere comer de repente su cuyecito, puede ir. Nuestro querido amigo Basilio Cabrera, presidente de la comunidad de Payanca, nos dice que desde las 5 en punto de la mañana van a estar allá en Tambobamba vendiendo su producción, vendiendo papa orgánica en diferentes variedades, canchán, papita, el martillo, qué rico. Entonces nos vemos allá en Tambobamba, mamita cuna, papito cuna. 7:34, Huayqui Hernán. Nos vamos. Actual. Esta vez nos vamos hasta el distrito de Coyurqui, amigos oyentes, y estamos con el ingeniero, en este caso, Oscar Cáceres, gerente de Desarrollo Humano y Programas Sociales de la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Don Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Muy buenos días, estimado Hernán y César. Aprovechar la oportunidad para saludar a través de su medio a todos nuestros distritos de la provincia de Cotabamba, Tambobamba, tanto Coyurqui, Aquira, Mara, Chalhuahuacho, y en especial un saludo muy especial para mi tierra, Coyurqui, ¿no? Bueno, don Oscar, coméntanos las actividades que viene realizando allá la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Bueno, en este importante, en este caso, desde el área del Desarrollo Humano y Programas Sociales. Así es, desde el día de mañana nosotros tenemos actividades intensas por los días de los carnavales. El día de mañana tenemos día de las comadritas, ¿no? Y por ser el día de las comadres, acá todos los compadres realizan actividades particulares propias que son de costumbre, pero desde la municipalidad se está organizándose un gran concurso, el gran concurso distrital de concurso de cashwa y concurso de danzas, y además también se va a llevar el concurso de Guaracanacuy, y esto va a terminar en la gran presentación de artistas musicales que se va a desarrollar en el estadio municipal del distrito de Coyurqui. Entonces, para esta actividad han sido invitados las 21 comunidades del distrito de Coyurqui. La gran mayoría, por no decir casi todas, nos han confirmado su participación. Además, algunas comunidades están viniendo hasta dos delegaciones, y en algunos casos, me parece que es en la parte alta, están viniendo hasta 3 delegaciones. Esto es una muestra del cariño, cómo las comunidades mantienen sus costumbres, sus tradiciones y sobre todo su identidad y su historia, ¿no?
Perfecto, Oscar. Bueno, esta es una actividad de las actividades carnavalescas allá en el distrito de Coyurqui y mañana Día de las Comadres. Las actividades están, en este caso, en el distrito de Coyurqui para celebrar a las comadritas y por ello, ¿dónde se va a realizarse esta presentación, digamos, de las casuas o danzas que van a estar presentes más de 21 comunidades allá en el distrito de Coyurqui? Esta actividad va a empezar a las 7 de la mañana. La concentración va a ser en la Plaza de Armas del distrito de Coyurqui y posteriormente se va a desarrollar un pasacalle por las principales calles de la ciudad. Esto va a estar liderado por la institución municipal y seguidamente van a pasar todas las comunidades haciendo alarde de su tradición, su costumbre, su música, su cashwa, su huifala, y esto se va a desarrollar por las principales calles de la ciudad de Coyurqui. Además, también después de eso, todas las delegaciones se van a ir al estadio municipal, lugar donde se va a desarrollar el concurso de cashwas, danzas y guaracanacui. Y aparte de ello, de desarrollar este concurso, esto va a terminar amenizado por presentación de artistas musicales en el mismo lugar, en el estadio municipal del distrito de Coyurqui. Y ya se ha garantizado el tema de los jurados, se ha garantizado también el tema de la presentación de los artistas. Además, también ya está haciéndose la instalación de los equipos, el armado de escenarios, y por lo tanto invitamos a todos nuestros turistas locales, nacionales, regionales, a que puedan visitar el distrito de Coyurqui para el día de mañana. También va a haber algunas autoridades de nivel regional y nacional que también van a hacer la visita al distrito de Coyurqui para este concurso que se está desarrollándose por el Día de las Comadres. Pero además, Hernán César, déjeme también invitar, primero tenemos Ticapayana en Pomanota, esto en el centro poblado de Ñahuinga, lo propio, ahí también se va a desarrollar actividades culturales, y además, el 2 de marzo se va a desarrollar nuestro Ticapayana en Ajajapa Pampa, también se va a desarrollar ahí carrera de caballos, concurso de cashwas, intercambio andino, ¿no? Trueque andino, y también se va a desarrollar, ¿no?, lo que popularmente nosotros conocemos la actividad del Ticapayana, el recojo de flores del surfo y del huacanqui, ¿no?, que eso finalmente dentro de la cosmovisión andina tiene un alto valor y significado dentro de la religiosidad propia del hombre rural del Ande, ¿no? Muy bien, Oscar, y bueno, esta actividad que se va a realizar el día de hoy, el concurso de cashwas y danzas en el estadio, esto es también para que los grupos seleccionados participen en la final del concurso de cashwas y danzas a nivel provincial que se va a realizarse el próximo 8 de marzo. Así es, el concurso que se va a desarrollar el día de mañana, tanto en danza y cashwa, los ganadores van a ir a representar al distrito de Coyurqui en la provincia de Cotabambas, ¿no? Esta actividad es bastante reñido, hay bastante competencia, hay un nivel de organización espectacular. Nos han anunciado casi todas las comunidades que están haciendo sus presentaciones con traje de gala, han hecho y se han preparado para esto meses, y no solo eso, sino también han hecho inclusive su payay, su traje típico, de manera totalmente auténtica, ¿no? Entonces hemos hecho registro de todo ello. En el tema de cashwa también han hecho composiciones musicales propias, alusivos a la naturaleza, a la festividad, a la cultura, a la tradición. Entonces hay una enorme riqueza cultural con respecto al tema de las cashwas y danzas, ¿no? Como le he manifestado, la competencia va a estar reñido y todos los ganadores van a ir pues al concurso de la provincia de Cotabambas. Perfecto. Oscar, muchísimas gracias por la información. Seguramente están en un ambiente festivo y hay que saludar a todo Coyurqui, una importante localidad y el importante distrito de Coyurqui, integrante de esta bonita provincia como es Cotabambas. Tenemos entendido que en Coyurqui tienen unos valles interandinos hermosos como en Paco, donde tienen bastante producción de fruta, ¿no? Y nuestros hermanos visitantes pueden disfrutar de toda esta producción de fruta. Consulta, desde la municipalidad distrital, ¿están impulsando algún proyecto frutícola allá en Coyurqui? Sí, además justamente quiero hacer énfasis en la gran riqueza geográfica del distrito de Coyurqui.
Y esa diferencia geográfica hace que haya una enorme diversidad cultural. Por ejemplo, solamente, así de manera resumida, el tema de Cachua, en la parte baja es bastante alegre, jocoso, bastante coqueto, ameno, fraterno. De verdad hay una enorme gallardía en el tema de la felicidad del hombre del Ande del Valle, ¿no? En la parte media, ya en Coyurqui, Aspitán, Sijawi y Adquiri, la Cachua también casi tiene ese ritmo, esa tonalidad, pero un poquito más lento. En la parte alta, la Cachua, ¿no? Desde a partir de Patahuasi, Sorco, Ñahuilla, Huancuiri, Pamputa, el Cachua, en términos de melodía, son más ricos, son más lentos, y aparte de eso también dentro de la composición de las letras tienen pues un sentido un poquito más melancólico, ¿no? Hasta en algunos casos un poquito más sufriente, doliente, pero en el fondo transmiten un enorme sentimiento de amor, cariño. Realmente la diversidad geográfica acá en el distrito de Coyurqui hace que tenga pues esa enorme amplitud cultural. Y ya respondiendo a su pregunta con respecto al tema de los proyectos que tenemos, proyectos agrícolas, sí, gracias a la voluntad del señor alcalde, el profesor Luis Valencia Bárcena, y también el Consejo Municipal, se ha desarrollado proyectos interesantes en temas de cultivos andinos y también proyectos frutícolas. Además de los proyectos frutícolas, también tenemos proyectos en tema de crianza de animales menores, y también la municipalidad ha participado en los famosos concursos de Procompite. Gracias a estos proyectos hay una diversidad económica y una dinamicidad comercial en el distrito de Coyurqui. Se podría decir que el distrito de Coyurqui en términos agrícolas es totalmente autosostenible. Y gracias a esa diversidad también geográfica por la situación agrícola, nuestro intercambio andino, el trueque andino en nuestro Ticapayán, en Jatapampa, es bastante amplio. Los productores de la parte baja intercambian sus productos con los productores de la parte alta. Entonces, esto es una muestra de cómo el distrito de Coyurqui, sus comunidades, preservan todavía sus costumbres con respecto al tema económico, ¿no? Entonces hay un intercambio de reciprocidad, hay un tema de afianzamiento en las relaciones comunitarias, el cual se tiene que mantener, se tiene que preservar, porque es parte de nuestro legado y nuestra herencia cultural, ¿no?, que hemos recibido de nuestros ancestros. Muy bien, Oscar, gracias por la información brindada aquí al espacio del Willaricuy, y próximamente estaremos en contacto con su persona para que nos dé los detalles de cómo se va a realizarse esta actividad del día de hoy, y también nos dé a conocer los clasificados a la etapa provincial del concurso de Cachuas y Danzas. Muchas gracias por tu participación, Oscar. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias, Hernán. Una vez más reitero la invitación. El día de mañana se va a desarrollar el concurso de danza Cachua Huaracanauque en el distrito de Coyurqui, y lo propio también les invitamos para este 2 de marzo Ticapayana en Ajajatapampa, en la comunidad de Ayumayqui. Una vez más agradezco la entrevista brindada por su persona, y aprovecho para saludar a todos nuestros hermanos paisanos de la provincia de Cotabambas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, el señor Oscar Cáceres, gerente de Desarrollo Humano y Programas Sociales de la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Chaypeña tu parizonchos. Pakarin, mamituacuna, papitucuna, karin karikikay sumas, concurso de danzas, ¿niesca? Que hacen por el día de las comadres. Es mañana las comadres, ¿no? Sí, claro que sí, mañana a todas las comadres vamos a mandar. ¿Serán lloronas o no? No creo que sean lloronas. Un abrazo grande les vamos a mandar a todas nuestras comadritas. Claro que sí. ¿Usted tiene comadritas? En todo lado. A mi comadre claro. Lisbeth Saldívar, a mi comadre, en este caso, Edith Hurtado, en fin, a todas las comadritas lindas les vamos a mandar un saludo. Hablando de mi comadre Edith Hurtado, quiero mandar un saludo allá en Coyurqui,
para la mamita linda Irene Santillán Guillén, allá en Paco. De la misma manera para el señor Aquiles Hurtado Loaiza, en Paiparo, ¿no? Paicunarik Sumacto y Alparicamusianco, mamita linda. Irene Santillán Guillén, don Aquiles Hurtado Loaiza, Jaca y Paiparo en Escapia. Ahí tienen pues también su panadería, me dicen mis hermanos. Saludos a toda la familia Hurtado Loaiza y Santillán Guillén en Coyurqui. Muchas gracias. Nos dicen que tienen sus temitas carnavaleros, por favor. Pásenme aquí a la radio, imagina que ichichu, ama con caru ichichu, ya, chaitariki guajarimusaikichis, minkaricamusaikichis, mamitakuna, papitukuna. Repetimos el saludo, mi estimado Hernán, para la familia en todo caso. Saludamos a toda la familia Hurtado Loaiza, a toda la familia Santillán Guillén, allá en Paco y en Pailparo, en Coyurqui. Muchísimas gracias siempre por la sintonía. Para nuestra queridísima amiga Edith Hurtado y para también don Percy Hurtado. Usted lo conoce a Percy Hurtado. Compay. Al compay. Al compadre Percy, a nuestro compadrito, claro, a nuestro compadrito Atocha. 7:47 minutos, mi estimado Hernán. Zulca, casi le digo Hernán Hurtado. Adelante. Bien, amigos, vamos con más información y la información llega aquí desde el distrito de Chalhuahuacho. Estamos ya con nuestro gran amigo don David Guamaní. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Hernán. Buenos días, César. Gusto saludarles en horas de la mañana. En este momento nos encontramos en la Plaza de Armas del distrito de Chalhuahuacho. Ya los ciudadanos, los pobladores, empiezan ya a hacer sus colitas aquí en el Banco de la Nación y también esperando ya la atención de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho en sus diferentes oficinas. También la comisaría que ya viene atendiendo a todos nuestros hermanos y hermanas y el avance también de la obra de la Plaza de Armas del distrito de Chalhuahuacho. Nos vamos con algunas informaciones. El día de ayer se desarrolló de la mejor manera en la sede principal de Patabamba el concurso de danzas cachuas y Laula Tucay, donde ya tenemos los resultados importantes para todos nuestros hermanos radio escuchas de Radio Surpuy. Como primer lugar en danzas es la comunidad de Huancacalla Chico y el segundo lugar es la comunidad de Patabamba. De la misma forma en Laula Tucay también de la misma forma Huancacalla Chico como primer lugar y como segundo lugar la comunidad de Carmen Alto. La comunidad de Carmen Alto es el segundo lugar. En concurso de Jashuas de la comunidad de Patabamba como acreedor de Jashua. Y se vienen preparando así para el final de danzas del 6 de marzo en el estadio Molino Pampa. Se desarrollará los primeros y segundos lugares y en Jashua solamente el primer lugar y Laula Tucay ellos se unen a sus Jashuas nada más, ¿no? Entonces vienen avanzando con costumbres carnavalescas en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Esas son algunas informaciones que podemos compartirles a ustedes, hermanos de Radio Sur. Muchísimas gracias, señor David Guamaní, por la información. Ya está entonces el 6 de marzo, me dicen que tienen la final del concurso de danzas en Chalhuahuacho para definir el representante de nuestro distrito ante el concurso provincial de danzas, don David. Sí, en efecto, será desarrollado este 6 de marzo, es la final. Vienen los primeros y segundos lugares, como una revanchita del fútbol, necesitan, ¿no? Y luego, pues, el primer lugar se va a una etapa regional, representando a Chalhuacho, y el segundo lugar va a la competencia de la provincia de Cochabamba, representando al distrito de Chalhuacho. Perfecto, muy bien. Entonces, un abrazo muy grande a todos nuestros danzantes y a la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Muy buenos días, don David. Hasta la próxima. Muy buenos días. A la próxima. Solamente necesitan invitar a todos los presidentes barriales. El día de hoy se desarrolla la primera piedra para el cementerio del distrito de Chalhuahuacho, esto en Chañapata. Todos los presidentes barriales invitamos para que vayan a ser partícipes en este caso la primera piedra en Chañapata. Más obras para Chalhuacho, seguimos trabajando hasta el final de César. Muy bien. Tupananchikama. Muy bien, señores presidentes barriales, hoy día se hace la colocación de la primera piedra para la construcción, o terminar la construcción del cementerio de Chalhuahuacho en Chañapata. A ver, señor Franklin Encalada Yuca, todos los presidentes del barrio, por favor, podemos ir a Chañapata para hacer el acto de presencia en esta colocación de la primera piedra para la construcción de esta casa eterna como es el cementerio de Chañapata.
7:51. No se olviden, mamitacuna, papitucuna, Pacarin. Mañana tenemos una cita en Tambobamba. Nuestro querido amigo Basilio Cabrera, presidente de la comunidad de Payanca, está haciendo la invitación a todos nuestros hermanos en Tambobamba para participar de esta feria de venta de papa y platos típicos. Van a vender papita producida allá en Payanca, papa nativa, ama con caruchicho, mamitacuna, papitucuna. 20 soles la arroba papa de primera. Segunda, 15 soles, entre otros. Habrá timpo, platos típicos, cuye, entre otros. Escuchemos la invitación que nos hace la comunidad de Payanca. La papa, considerado el tesoro ancestral, se constituye en los primeros productos que contribuye a la seguridad alimentaria en el mundo entero. La comunidad de Payanca te invita este jueves 27 de febrero a la 13º Festival de Papa Mawai Payanca 2025, donde encontrarás papas de diferentes variedades. También se realizará exposición y venta de variedad de papas por mayor y menor, y disfruta los ricos platos a base de papa en sus diferentes variedades, como gastronomía, platos típicos a base de papa, cuy al horno, pipián de cuy, caldo de cuy, el rico puchero y el infaltable chicha de jora. Ven con toda la familia y disfruta del Festival de Papa Mawai Payanca 2025. Organiza Comunidad Campesina de Payanca a partir desde las 6 de la mañana en Plaza de Armas de Tambobamba. Te esperamos, no faltes. También traer talco y serpentina y agua para festejar a las comadritas tambobambinas. Ama con caruicho, mamita y papá y niñucha, caracha. Pacarin, ¿no? Nos vamos al Festival de la Papa, Mawai Papa, Tariquichura Chepe, Jaturinca, con nuestros hermanos de la Municipalidad de Cotabamba están haciendo la invitación, y nuestros hermanos también de la Comunidad Campesina de Payanca. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7:53. 7:53, amigos, nos vamos hasta el distrito de Mara porque ya estamos en contacto con Willington Guzmán. Él es alcalde, ¿no?, de esta parte. Por ello vamos a conversar, amigos oyentes, sobre la actividad que tienen el día de mañana, el Uña Chutay, y para que nos dé más detalles, don Willington, adelante por favor en el informativo Villaricui. Buenos días, señor periodista. Un saludo cordial a cada uno de ustedes quienes están conduciendo la programa radial en esta hora, a nombre de la comunidad de Congota, Pampa. Pues envío un saludo cordial, ¿no? Enseguida quiero hacer una invitación para el día de mañana. Mi persona estoy ocupando como presidente de la comunidad central, por lo tanto tenemos pues para mañana una actividad que está programada de costumbre, año tras año siempre venimos realizando lo que es Uña Chutay. En este caso el ararín es el quien es el responsable, quien cuida el aire de la papa, y también el Día de las Comadres. Siempre es la costumbre de hacer una chutay, o sea, hacemos el pago a la Pachamama, haciendo, ¿no?, esta veneración, rendimos culto a la Pachamama, y así toda la población está pues concentrado mañana, ¿no? Entonces para ello, mi persona como autoridad central estoy haciendo la invitación a todas las comunidades aledañas. Por ejemplo, en este caso de Pisacraza, hay personas que hacen también su papa en nuestro laine. Igual también tenemos Pedazo Pampa y también de Saxahuita, ¿no? Entonces, pues, siempre cada año también nos visitan de costumbre, ¿no? Y también asimismo, también invitamos a toda la población, ¿no?, del distrito de Mara, las comunidades aledañas, de Chalhuahuacho y tanto de la radio Surfui, quedan pues invitados para que nos puedan acompañar mañana. Mañana, en horas de la mañana, la comisión va a estar haciendo llegar la llamita y un grupo de población. Igual también estamos esperando la recepción, así siempre con bastante
algarabía, alegres, siempre con las flautas y la tinga. Luego también después vamos a tener un compartir, un almuerzo, un puchero entre todos los comuneros, ¿no? Y luego después del compartir nos vamos a dirigir hacia nuestro laine, que es Huaynapullay. Entonces en el laine de Huaynapullay estamos haciendo esta ceremonia, y también después de la ceremonia también que se llama Chute, ¿no? Vamos a tener una participación así a nivel de la comunidad, de los grupos, ¿no? que siempre participan cada año con sus hashuas, ¿no? Y va a haber un concurso de hashua, ya sea interno, y asimismo también la participación es libre para otras comunidades o grupos que puedan participar, y también por parte de la comunidad también vamos a dar un incentivo, ¿no? Un premio, y esperamos pues tener la presencia mañana de diferentes comuneros de comunidades aledañas, ¿no? Y de la comunidad, sí o sí por costumbre, todos participamos en esta ceremonia. Correcto, don Willington. Bueno, esta actividad es una costumbre que se realiza año tras año. Y bueno, esto, ¿cuál es la finalidad, digamos, de realizar adelante esta costumbre, don Willington? Al hacer este pago, ¿no?, a la Pachamama, nosotros creímos, ¿no?, en la Pachamama. Al hacer el pago con la llamita, con el corazón de la llamita, vamos a saber, ¿no?, al hacer la extracción, ¿no?, del corazón, vamos a saber si va a haber una buena producción, o tal vez va a entrar la granizada. Ahí sabemos, ¿no? Entonces luego hacemos el pago, ¿no? Lo tenemos que enterrar entre las matas de la papa, el laine, y ya pues, y así, ¿no?, continúa esta actividad, y nosotros siempre veneramos esta costumbre desde aquellos años, ¿no? Y a nivel de Mara es la única comunidad que tiene latente, ¿no? Y también siempre nosotros mantenemos esta costumbre desde nuestros antepasados. Hay comunidades, ¿no?, que imitan sobre, digamos, ¿no?, que teniendo otra costumbre, por ejemplo, hacían, ¿no?, el pago con 12 cuis, ¿no? Entonces, pero ahora algunos imitan hacer, digamos, con la llamita, ¿no? Pero nosotros sí siempre mantenemos la originalidad. Por lo tanto, también estamos en el proceso de reconocimiento como un patrimonio cultural, ¿no?, de nuestra comunidad, a nivel del distrito y especial también, ¿no? Perfecto, Willington, importante información. Entonces, el día de mañana, desde las 8 nos dices, ¿no? Desde las 8 de la mañana, ya en este caso, los comuneros de las diferentes comunidades pues pueden estar aproximándose y para poder participar de esta costumbre ancestral de lo que es el Uñachute. Y nos dices en qué lugar va a ser el punto exacto para que puedan reunirse, en este caso, las personas que desean participar. Va a ser en Huaynapullay. El acceso es de Congota, de la altura de nuestra iglesia, parte del camino principal, ¿no?, hacia nuestro laine, hacia la parte de abajo. Y si quieren ir con un carro, tranquilamente se puede trasladar hasta el puente Isuraya. Hay un desvío, ¿no? De ahí sale una trocha carrozable hasta cierto punto, y de ahí unos metros se sube, ¿no?, hacia arriba, y ahí está nuestro laine de la papa. Y esperamos pues la presencia, ¿no?, así también, ¿no?, de los comuneros, de comunidades aledañas, también Chumilli, está pues cerca, ¿no?, a la comunidad de Congota. Quedan invitados también los hermanos de Chumilli, de Cehuira, de Pizacata, Saxahuilca, para que nos puedan acompañar en esta costumbre, ¿no? Y nosotros cada año siempre realizamos con la participación así de diferentes comunidades, diferentes pobladores también, ¿no? Y de hecho también va a estar presente la visita de los hermanos del distrito de Mara, que siempre también viene, ¿no? Y también posiblemente va a estar la municipalidad, y nosotros también queremos siempre la mayor participación para dar mejor realce de esta actividad. Perfecto, Willington, gracias, muchas gracias por la información brindada aquí al espacio Huilaricuy. ¿Algo más de repente para finalizar esta participación? Bueno, sí,
aprovechando también, ¿no? Este espacio, quiero poner como un comunicado, y la población de Congota, Arcos Pampa, ya sabe que nosotros cada fin de mes hacemos nuestra asamblea central, y en la última asamblea ya habíamos quedado de hacer nuestra actividad como debe ser nuestra asamblea a primero, ¿no? Porque el día mañana es 27 y pasado mañana 28, entonces el día 27 mañana las actividades se llevan, pasado mañana también continúa todavía, entonces por tal motivo pasado mañana no vamos a poder realizar la asamblea, entonces sí o sí el día a 1 de marzo vamos a llevar la asamblea en el sector de Congota, entonces para ello también los comuneros, comuneras de Arcos Pampa, Congota, el día lunes a 1, a partir de las 8 de la mañana, tenemos que estar concentrados para llegar a nuestra asamblea central, ¿no? Pues, un favor, también quisiera que me lo hagan un reajuste a la población, no tanto indicar para la actividad de una fruta y para mañana, y para el día a 1 la asamblea central de la comunidad. Perfecto, muchas gracias, Willington. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Buenos días. Muy bien, buenos días. Muchísimas gracias al señor Willington Guzmán, presidente de la comunidad de Congota, Arcos Pampa. Un abrazo muy grande. 8 de la mañana con 2 minutos. 8 con 2 minutos. Hakucho, Wayqi, Panay, Iman Kasian Kunan, actual Mamitakuna, Papitukuna. Vamos con la información. Antes quiero saludar a la panadería Virgen del Carmen, allá en Coyllurqui, riquísimos panes. Nos han invitado, don Hernán, esos panes para chuparte los dedos. Saludar a la mamita linda Irene Santillán, también de la misma manera, pues, al gerente propietario de esta importante panadería Virgen del Carmen, al señor Aquiles Hurtado, allá en Coyllurqui. Ahí están sintonizando seguramente Radio Surf y La Voz de Todos. 8 con 3 minutos. Vamos con información. ¿Qué está pasando en el Perú? Dina Boluarte hace noticias. Yacapis Huacaricamo, Yacapis, Chutaricamo, ha ido a Chalhuanca a poner la primera piedra para la construcción de lo que será, pues, el futuro hospital de el Seguro Social allá en Chalhuanca. La presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte, viajó hasta su natal Chalhuanca, esto en la región Apurímac, para participar de la colocación de la primera piedra para la construcción del hospital, del nuevo establecimiento, en este caso, del nuevo establecimiento de salud de Chalhuanca, perteneciente al Seguro Social. Durante su relato, reflexionó sobre la pobreza que vivió de niña y sobre las dificultades que enfrentan los habitantes de esta región, sobre todo en Aymaraes, donde vivió la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra. Escuchemos sus declaraciones. Así gobierno, cuando hemos conversado, le he dicho gobernador. Y lo voy a volver a decir con cariño, gobernador. Gobernador, no sea upa gobernador, pues. Aproveche ahora que su paisana es presidenta. Hagamos algo por Apurímac. Apurímac, que siempre ha llorado la atención de los anteriores presidentes y nunca se han compadecido de su llanto. Todo lo contrario, nos miraban a Apurímac con desdén, con olvido y hasta diríamos con traición a esta hermosa tierra purimeña del Taitarguedas y de nuestra Micaela Bastidas. Por eso le dije, avancemos rápido, tengamos los expedientes por las 7 provincias de Apurímac. Y menos mal me ha entendido, y por eso lo abrazo con cariño al gobernador. Y lo mismo también le dije al alcalde provincial. Me pidió reunión con todos los alcaldes y los he recibido allá en Palacio. Pero habían venido con su abrazo nada más, y los expedientes, ¿cómo vamos a avanzar sin expedientes? Por eso inculqué desde el Consejo de Ministros a los ministros para que acompañen a los alcaldes en armar sus expedientes técnicos.
Ya hemos quedado para la segunda quincena de marzo. Los espero allí en Palacio. Tenemos que ejecutar sus proyectos. Bueno, ahí están las palabras de Dina Ercilia Boluarte Segarra, presidente de la República del Perú. Bueno, dice que los gobernadores y los alcaldes habían llegado a Palacio, así nomás, con el abrazo nomás. Ni cuyecito me han traído, solo eso faltaba que diga. Pero bueno, ahí está, estuvo, como les digo, ¿no? Ayer en Aymaraes, poniendo la primera piedra para la construcción de un nuevo establecimiento de salud allá en Chalhuanca. Esperemos que se construya rápido en beneficio de nuestros hermanos de esta localidad muy hermosa como es Chalhuanca. 8:06. Vámonos de inmediato al plano deportivo. Muchísima atención, Guayafecuna, Panaicuna. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. 8 de la mañana con 7 minutos aquí en el informativo Huillaricuy, nuestro colega de labores, especialista en deportes, Williams Guamán, se encuentra con nosotros aquí en la cabina número 1 de Radio Surfu y la voz de todos. Williams, buenos días. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo están? Buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Huillaricuy y por supuesto también buenos días a Hernán Zulca, que nos dan la posta para el bloque deportivo. ¿Cómo están, amigos? Sin duda, el aficionado blanquiazul está de alegría. Ayer Alianza Lima, jugando de visitante en la Bombonera, pudo vencer y eliminar de la Copa Libertadores al Boca Junior en un partido histórico, ¿no?, para el Alianza Lima. Después de muchísimos años logra pasar a esa fase, digamos, de la Copa Libertadores. Ya se ha asegurado también una Copa Sudamericana. Pero al margen de ello, un equipo peruano también ganó en la Bombonera, ¿no? Un estadio bastante peculiar porque tiene prácticamente las graderías al borde del campo. El aficionado que alentaba constantemente a su equipo, pero esto no fue aliciente, no fue suficiente para que el Boca Juniors pueda vencer a la Alianza Lima. Se fueron a la tanda de penales y ahí es donde la Alianza Lima pudo vencer. Histórico, sin duda, y bueno, resaltar el trabajo que han desarrollado Garcés y también, por supuesto, Carlos Zambrano, que se constituye en una de las piezas importantes del fútbol nacional, además también del jugador de la fecha, en este caso Hernán Barcos, que estuvo realmente a la altura de este encuentro. Precisamente tenemos declaraciones de Barcos después del encuentro. La página, una de las más grandes de Alianza Lima hoy. Hermoso, porque venimos trabajando mucho, nadie creía en nosotros, y menos contra Boca, contra un gigante como Boca. Pero bueno, Alianza también es un gigante. Hacemos respetar al Perú, hacemos respetar a Alianza Lima. Y digo el Perú porque Alianza Lima es el Perú. Y se respeta. Boca supo lo que era Alianza Lima allá en Lima. Hoy acá fueron superiores realmente. Pero yo creo que en los 180 minutos merecimos la victoria. En los penales para cualquiera. Yo creo que somos justos ganadores y felices por esta hazaña, por esta historia que construimos escribiendo acá en Alianza Lima. Se repusieron inclusive hasta de un gol tempranero y en contra. Nos sorprendió porque estábamos bien parados, nos hacemos un gol en contra, pero bueno, encontramos un gol en la pelota parada y nos repusimos rápido, como decís vos, después nos hacen ellos con una pelota parada, pero no bajamos los brazos nunca. Habrá visto los muchachos donándose en los 90 minutos y yo creo que merecimos la victoria. Importante las declaraciones de Hernán Barcos luego del encuentro histórico de la Alianza Lima ante el Boca Juniors. Algo que destacar, César y amigos oyentes, es que Hernán Barcos es bastante sencillo, ¿eh? Él desarrolla sus actividades, por ejemplo, como futbolista, pero también hace empresa, es bastante desprendido, siempre hace trabajos de proyección social, está metido ya en el corazón de la hinchada de la Alianza Lima y también de otros, porque es muy sencillo el hombre, bastante comprometido también con labores sociales, ¿no? Y eso es importante, eso hace crecer a uno como persona, y por eso también destaca pues como jugador, y es uno de los más importantes y referentes, pese a que ya tiene cerca de 41 años. Hernán Barcos ha sido pieza clave ayer en el encuentro ante el Boca Juniors. Vamos con más información deportiva. Bueno, declararon también los técnicos, declaró Gorosito, declaró Gago, también el técnico en este caso del Boca Juniors, que no se va a despedir, dijo que va a continuar porque tiene próximamente un Mundial de Clubes. Al margen de eso también, sin duda, declararon también algunos jugadores y la prensa argentina no fue buena con el Boca Juniors, ¿eh? Le dieron
todo, le dieron con palo, ¿no? Al cuadro del Boca Junior, a cómo ha sido conformado. Bueno, han invertido, ¿saben cuánto, amigos oyentes? 25 millones para la etapa de esta Copa Libertadores. Y prácticamente no se logró pasar esta primera fase. Bueno, increíble. Mientras que la Alianza Lima, pues sus recursos no superan los 2 o 3 millones de soles. Bueno, vamos con más información. Amigos oyentes, rápidamente nos vamos con el torneo local del fútbol peruano. Hay un partido que se iba a desarrollar precisamente entre el Chancas y el Cienciano del Cusco. Ya se ha oficializado la postergación debido a el insuficiente o poco acceso que tiene Andahuaylas en este momento. Hay derrumbes en la carretera, las condiciones no son buenas. Hubo una imagen que se viralizó también en redes sociales cuando el Sporting Cristal, el Club Sporting Cristal, que se trasladaba después de ese encuentro, retornaba a la capital en bus, tuvo que empujar prácticamente el bus de un huaico, ¿no?, para poder salir y llegar a su destino. Lo mismo pasaba con el Alianza, en este caso con el Cienciano. Ya lo había dicho Cristian Cueva también, que no es posible que nos manden por bus, porque recuerden que ir desde la ciudad del Cusco hasta Andahuaylas en bus son aproximadamente 8 horas, y bueno, las condiciones para un equipo de fútbol no son las necesarias, ¿no? Entonces, este partido se suspendió. Muchos dicen que está bien porque era necesario ya esta decisión. Bueno, entonces el Chancas se iba a jugar este partido el día de mañana, se va a suspender. El ADT de Tarma sí va a jugar contra el Sport Boys a las 3:30 de la tarde. El Deportivo Garcilaso también, César, juega el viernes de local ante el Atlético Grau. El partido se va a jugar a las 3 de la tarde. Va a ir al partido. Quisiera, pero tengo unas actividades extra futbolísticas. Bueno, está bien, pero hay que alentar al equipo. Está bien el Deportivo Garcilaso. Recordemos que el anterior fin de semana ganó al Cienciano del Cusco su clásico rival. Bueno, está bien, el Garcilaso era jugada de local otra vez. Está muy bien. El Cusco FC también jugando de local jugará el sábado a la 1 de la tarde ante el UTC de Cajamarca. Alianza Atlético de Sullanta ante el Binacional. El Sporting Cristal en el partido más importante a las 8 de la noche va a recibir al Alianza Lima. Bueno, el Alianza Lima llega hoy a Lima después de su hazaña en Argentina, y este sábado ya no queda nada. Tiene 2 días de preparación, ya tiene que jugar ante el Sporting Cristal, partido que se ha pactado a las 8 de la noche este sábado en el Estadio Nacional. El Ayacucho Fútbol Club enfrentará al Sport Huancayo el domingo. Juan Pablo II enfrentará al Melgar, ojo con el Melgar, y van a cerrar esta jornada deportiva. Universitario enfrentará a la Alianza Universidad el domingo a las 6 de la tarde. Esa es la programación de los partidos precisamente del torneo local. Y bueno, nos pregunta también ¿cuándo juega el Alianza Lima de la Copa Libertadores? Ojo, el Alianza Lima va a volver a jugar este martes. Va a visitar al de Deportes Iquique, que venció al Santa Fe jugando precisamente de visitante. Cayó, es cierto, pero en el acumulado pudo vencer 2-1. El resultado final de que le da la posibilidad de clasificación a Deportes Iquique a la siguiente fase de la Copa Libertadores, y precisamente jugará ante la Alianza Lima este martes. Ojo, este martes se juega el partido de ida. ¿Y dónde se va a jugar? En Iquique, Chile. Y muchos ya se van a ir seguramente a esta localidad que está casi en la frontera con Perú. Y tú puedes ingresar en auto, dicen muchos, unas 4 horas más desde Tacna y ya estás en Iquique. Bueno, dicen que ayer se quedó sin energía eléctrica Chile. Chile tuvo un apagón. Un apagón masivo, y el ministro de Energía y Minas también dijo que se ha restablecido todo, pero han dado explicaciones todavía no tan claras sobre qué es lo que ha pasado. Bueno, en realidad hay situaciones también seguramente con las empresas que suministran la energía eléctrica, pero es peligroso, ¿no? Bueno, sí. La industria, incluso, todo se mueve ahora con energía. Incluso hubo toque de queda, ¿no? Bueno. ¿Y cuándo juega el Melgar, Libertadores? El día de hoy está jugando Melgar de Arequipa. Acá tenemos justamente la información. Melgar, recordemos que también ha hecho un buen encuentro. Con un pie adentro, ¿no? Está con un pie adentro, porque ha ganado en su partido de ida en condición de visitante con gol de Kenji Cabrera. Le venció a Deportes Tolima en la anterior semana, y ahora solamente le basta un empate para poder clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, de esta pre-Libertadores. Así es, amigos oyentes, este jueves es el partido, no hoy día, sino el jueves 27 de febrero, a las 9:30 de la noche, un horario no tan habitual, en Arequipa, va a recibir precisamente el Melgar de Deportes Tolima, que viene alicaído porque cayó de local, ¿no? Y el Melgar está muy bien. Esperemos que sea otra clasificación de del fútbol peruano, en este caso de un equipo peruano,
que alcance también la siguiente fase de la Copa Libertadores. Parece que sí va a ser así, porque digamos el Melgar está jugando muy bien, tiene 9 puntos en el torneo local, no ha perdido ningún partido este año. Sí, sí. Increíble, una racha impresionante del cuadro del Melgar de Arequipa. Suerte a nuestros hermanos de Arequipa y al Melgar para que pueda también afrontar este encuentro ante Tolima, que se va a desarrollar precisamente el día jueves 27 de febrero desde las 9:30 de la noche. En el estadio de la UNSA. La UNSA. Seguramente Perfecto. Irán, ¿no? Muchos arequipeños. Tenemos varios amigos arequipeños. Nuestro colega Gonzalo Wirza de repente va a cambiar por esta vez su camiseta. Parece que sí. Bueno, aunque es un poco difícil, ¿no? Él es merengue, ¿no? Merengue. Pero bueno. Entonces Melgar recibe pues de local y seguramente será a lleno total en el estadio de la UNSA en Arequipa. Punto final al bloque deportivo, amigos. Los invitamos todavía a continuar en la programación. ¿Se vienen las primeras planas? Sí, se vienen las primeras planas en unos instantes aquí en Surfo y la voz de todos. Muchísimas gracias a nuestro colega de labores, Williams Guamán, la información deportiva. Felices nuestros amigos de la Alianza Lima tras este triunfo importante por parte de nuestros, en este caso, de nuestros hermanos blanquiazules. Ya clasificados a la siguiente ronda de la Copa Libertadores de América, Guayaquicuna, Panaicuna. Ya están ya ya enfrentándose muy próximamente al Iquique, allá en Chile. Bueno, vamos a ver, ya está listo también todo para que viajen a la próxima semana. Nos vamos a ir a las primeras planas de los diarios de circulación nacional y regional en la voz de nuestra colega de labores, Lisbeth Saldívar. Adelante, por favor, con la presentación. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Y Moracha, Guayaquicuna, Panaicuna, 8 de la mañana con 18 minutos. Nos vamos a las primeras planas. ¿Qué dicen los principales diarios de circulación nacional y regional de nuestro país? Adelante, Lisbeth Saldívar, buenos días. Buenos días, César. Buenos días, Hernán. Buenos días, William. Buenos días a todos nuestros oyentes en esta mañana, ya miércoles 26 de febrero 2025. Un saludo cordial en toda la provincia de Cochabamba. Todavía estamos en estas festividades de los carnavales, siempre con mucha responsabilidad. Carnaval, tuyao macharapscani, chay mi carrota kaiwiscani, motota kaiwiscani, mis patas semanta guapachazo. Con kaita eurocoscani. Con kaita eurocoscani, chaquita eurocoscani. Y más pasaroarampas carnaval, les pata carnaval mantun pachazo, ¿ya? 8 de la mañana con 19 minutos, y partió también con mucha tranquilidad estos carnavales. ¿Vas a pasar por dónde vas a estar? Mañana voy a visitar a las comadritas, pues, Lisita. Claro, el Aini tienen que hacer cutichir, como dicen. De todas maneras. Listo. Muy bien, vamos a compartir con ustedes los principales diarios. El diario El Chasqui nos trae en su portada para hoy, miércoles 26 de febrero. Inician construcción del modelo establecimiento de e-salud, con presencia de la presidenta de la República, Dina Boluarte. El Seguro Social de e-salud dio inicio a la construcción de un moderno establecimiento de salud en el distrito de Chalhuanca, que beneficiará a más de 11.000 asegurados. Este proyecto representa una inversión superior a los 75 millones que busca acercar y mejorar los servicios de salud en la red asistencial Apurímac. Oye, de acá a un tiempo la presidenta casi seguido está llegando a nuestra región, ¿no? Parte superior, ¿qué dicen Abancay? En operativo liberan espacios públicos en las Américas. Mientras tanto, en Avenida Prado Alto, cada vez más crítico para los transportes de unidad móvil. Y Mampaseja, y pues subida después, ¿no? Abancaycito. Por otro lado, presentan, proyectos por más de 227 millones de inversión. Esto en el foro Oportunidades de Inversión 2025. Así está el diario El Chasqui. ¿Qué dice el diario El Pregón? De igual modo, trae la misma fotografía en su portada, al igual que Chasqui, ¿no? La obra demandará una inversión superior a los 75 millones. Inician la construcción de moderno establecimiento de salud en Chalhuanca.
El Seguro Social de Salud, en este caso denominado E-Salud, ha dado inicio a la construcción de un moderno establecimiento de salud en el distrito de Chalhuanca, región Apurímac, con el objetivo de beneficiar a más de 11.000 asegurados. Parte superior también del diario El Pregón: no paran las emergencias. Cotabamba fue cubierta por manto de nieve, afectando a los animales, los cultivos, viviendas. Mientras tanto, otro golpe. Policía decomisa 600 cartuchos de dinamita y pues detienen a 2 personas en Pichirua. ¿Dóndecito estarían llevando 600 cartuchos? ¿Dónde estarían dirigiendo? Ya usted y yo ya nos imaginamos, ¿verdad? Mejorando el comercio. Dice que restituyen en las Américas el uso adecuado de los espacios públicos. Pues a veces tenemos negociito, afuera lo sacamos, no, toda la vereda lo invadimos, ya no hay ni espacio para que los transeúntes pasen por ahí. Seamos siempre conscientes. Usted tiene un negocio, quiere mostrar de todas maneras, de un poquito más cauto, pues no lo cierre toda la vereda, donde necesitamos de tener ahí justamente para transitar de forma libre las personas. Por eso es que las personas a veces pues, tienen que ir hasta por la pista, poniendo en riesgo su vida. Ponga un letrerito en la parte alta ahí para que le vean también, no necesita estar sacando toda su mercadería a las veredas. 8:22 a.m, nos vamos a ir hasta Cusco. ¿Qué dice el diario El Cusco? Autoridades, a ver si me hace un poquito más grande, estamos cada vez más ciegas ya. Autoridades determinaron cerrar patio de comidas al constatar problemas en la parte superior. Atención, restringida va a ser en Real Plaza de Cusco. Estructura de madera en el techo, en este espacio presenta, dice, filtraciones de agua, desprendimientos y cables expuestos. No puede ser. Mira, se dan cuenta, tiene que morir tantas personas para recién justamente verificar, revisar, visitar. Pero si no hay nada de eso, ¡ay! Como siempre le hemos dicho, ¿no? Van con su papelito, le ponen checklist, ni siquiera se dieron la molestia de revisar técnicamente bien, ya está la autorización. Durante el plazo, dice, de restricción deberán superarse las observaciones y de no ocurrir, ello se procederá a la clausura de locas. Cuidado ustedes que les encanta. Real Plaza, vamos a comer pollito, así se van. Cuidadito, con mucho cuidado. Construcción del nuevo local del Colegio Ciencia se iniciará el 2026, Guatamanga. Este año se elaborarán con mucho cuidado, dice, los expedientes técnicos para que la obra se ejecute de inicio a fin, sin paralizaciones, así lo ha dicho ayer el ministro de Cultura, que también se comprometió, dice, a brindar el apoyo para que los trabajos se ejecuten sin problemas. Mientras tanto, las celebraciones del Bicentenario serán, dice, en la actual infraestructura. ¿Será? Ojalá que no se paralice hoy este colegio. Presentan proyecto que incrementa adherentes para inscribir partidos políticos. Próximo 7 de marzo inicia el pago para pensionistas del 19.990. Plantean crear el Ministerio de Familia, fusionando 2 ministerios. De todas maneras, necesitamos ahí la familia. La familia es lo más importante. Vamos con el diario El Sol. Clausuran el Real Plaza. Sectores de 3 pisos fueron cerrados por filtraciones y riesgos en su estructura. La medida preventiva abarca 1.200 metros cuadrados, incluidas las escaleras eléctricas. Autoridades exigen correcciones en 15 días para evitar incidentes, según confirmó el alcalde Luis Pantoja. Por otro lado, analizan colocar una cobertura que proteja de ataques, dice, a la piedra de 12 ángulos. Hace rato, ya con 4 policías detenidos por presunto robo agravado en vía Cusco Madre de Dios. Otros 12 habrían dado la fuga. Oye, pero tanto ganan los policías, Chibolitos entran, los 19 años ya están afuera, ya están ganando buen sueldito. ¿Y para qué ya fue tanto estar robando más? 8:25 a.m, el diario El Correo en Arequipa, que nos trae en su portada para hoy. A ver, señor Chinchilico, dice José Ramos, Carrera en nuevo escándalo, alcalde detenido
El burgomestre de Punta de Bombón fue intervenido en una camioneta junto a 3 mujeres cuando iba rumbo a Cusco. Vamos a Cusco, les haré pasear, les voy a hacer conocer Machu Picchu, seguro les estaba diciendo. Es investigado por uso indebido de vehículos. Claro, pues ¿quién satará? Macho le tapacho, ¿quién satará? Pasa, este alcalde Socorro hoy había sido a Machula. 8 de la mañana con 26 minutos. Vamos con más diarios de circulación nacional. Nos vamos ahora sí con el diario El Comercio. Oye, ¿qué pasó? Creo que no nos han actualizado. Señor Chinchilico, a ver si actualizamos. 26, tiene que ser 26, por favor. 26, listo. Ahora sí, ya está actualizado. Ok, entonces vamos con el diario El Comercio, que nos trae en su portada. Uy, dice bombonerazo, aliancistas, ahí toda una fotografía, deben ser de los aliancistas, obviamente, ahí toda una foto, bien alegres, felices y contentos por lo que ocurrió anoche. Parte superior, estado de excepción en Chile por apagón masivo. Así nos ha traído para hoy el diario El Comercio. La República, ¿qué estará trayendo la República para hoy? A ver, tome nota. Señora Caballero, Fiscalía en megaoperativo, dice a nivel nacional, Fiscalía ha incautado 117 bienes de Joaquín Ramírez, millonario había sido. Con orden judicial, la Fiscalía y la Policía intervinieron los inmuebles de Clan Ramírez en Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, Lima, Pisco, Tacna y Trujillo. Uy, en todas las regiones prácticamente tenía bienes este caballero Joaquín Ramírez, el ex secretario general de Fuerza Popular y financista de Keiko Fujimori, es el actual alcalde también de Cajamarca. ¿Qué le parece a este señor? Había tenido tanta platita, millonario había sido. Piden impedimento de salida del país de Julio de Martini en investigación de caso Caliwarma por presunta obstrucción a la justicia. Chile impuso estado de excepción y toque de queda por apagón masivo. 8 de la mañana con 28 minutos, gestión que dice, AFP elevan inversión en el exterior ante volatilidad y riesgos del proceso electoral. El 48.1% del fondo de las entidades previsionales ahora está invertido en instrumentos extranjeros, mientras que hace un año era solo 41.1%. Gestoras adoptan esta postura ante incertidumbre generada por gobierno de Trump y cautela sobre la dirección que tomará pues el Perú tras los próximos comicios. Mientras tanto, ¿qué más? Extensión de plazo de concesiones portuarias preocupa, dice, a los usuarios. Perú 21, 8 de la mañana con 29 minutos. Fiscal de la Nación pide que De Martínez se quede en el país por caso Caliwarma. En febrero no hay milagros. Lo querían mandar como embajador al Vaticano, a pesar de la carne malograda que comieron los niños más pobres del país. Carne de burro, carne de caballo, ¿y qué más no habrán comido? 8 de la mañana con 29 minutos. Perú, el peruano, ¿qué nos trae el peruano? Tendrán mayores recursos, destaca así el MEF, regiones acelerarán, dice, el cierre de brechas e infraestructura, impulsarán la ejecución de proyectos y el desarrollo de infraestructura de calidad mediante obras por impuesto. Ministro Salaverry, o Salardi, en este caso, subraya que la labor conjunta de todos los sectores logrará, dice, un objetivo de expandir economía a un 4%. ¿Qué le parecerá? Se trabaja sin descanso para reducir la pobreza, así ha dicho la presidenta. 8 de la mañana con 30 minutos. Los diarios de circulación regional y nacional más importantes de nuestro país y de nuestras regiones. Conmigo será hasta las 9 de la mañana en La Chambita, tu persona. Tupacunachkama Panachay, un abrazo muy grande. Por favor, en La Chambita hágamelo llegar el saludo a la panadería Virgen del Carmen allá en Coyurqui, de don Aquiles Hurtado y de la señora Irene Santillán. Están pues allá en Coyurqui con el riquísimo pancito fresco. Panadería Virgen del Carmen, mi estimada Lisbeth Saldívar, de los papás de nuestra compañera Edith Hurtado Santillán.
Pues chapones, que caerá manquita sea, con carunena. Amaya con caru y chepa, Juliarice aquí. Ya, listo. Tu panay es cama panay. Nos vemos. Chao, chao, chao. Hinaka, Agnakas, mamita Kuna, papito Kuna. Un abrazo muy grande a mis hermanos. Mañana nos vamos a esta importante actividad. Nuestros hermanos de Payanca están llevando la papita a la feria. Papa Mawai, nos dicen, recién salidito. La primera papa del año está ingresando a la feria de Tambobamba en esta, y también habrá feria de platos típicos, el timpu, el pepián de cuy, qué cosita más. ¿Qué platito a usted le encanta, así típico de estos carnavales, don Hernán? Bueno, ahí del pucherito, ¿eh? Claro que sí, con su corderito clásico. Su caldito, ¿no? Su caldito. Uy, la yuquita, el choclito que lo ponen ahí. A su vez muy delicioso. Ya me dio ganas de ir a comer un pucherito por allá. El domingo es carnaval. El domingo es carnaval, pero mañana es comadres. Pues. Mañana es comadres. Claro. A ver, iremos a visitar a nuestras comadritas. Adelante con el spot de Payanca. La papa, considerado el tesoro ancestral, se constituye en los primeros productos que contribuye a la seguridad alimentaria en el mundo entero. La comunidad de Payanca te invita este jueves 27 de febrero a la 13º Festival de Papa Mawai Payanca 2025, donde encontrarás papas de diferentes variedades. También se realizará exposición y venta de variedad de papas por mayor y menor, y disfruta los ricos platos a base de papa en sus diferentes variedades, como gastronomía, platos típicos a base de papa, cuy al horno, pipián de cuy, caldo de cuy, el rico puchero y el infaltable chicha de jora. Ven con toda la familia y disfruta del Festival de Papa Mawai Payanca 2025. Organiza Comunidad Campesina de Payanca a partir desde las 6 de la mañana en Plaza de Armas de Tambobamba. Te esperamos, no faltes. También traer talco y serpentina y agua para festejar a las comadritas tambobambinas. Check, Willarescaña, Tarikamusiankich, Mamitakuna, Papitokuna, Pakarin, Tambobamba, Ujupi, Hatunka, Koreke, Papachatas, y Papachata, Mamitakuna, Papitokuna. Caijamaya, informativo Willarico. Y muchísimas gracias por su atención. El día de hoy estuvieron con ustedes Hernán Zulca, César Loaiza, Williams Guamán y Lisbeth Saldívar. Muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos el día de mañana aquí a través de Radio Surfuy, siempre en los 102.7 FM y 810 amplitud modulada. Muy buenos días, permiso, les dejamos con la chambita. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Willaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricuy.